El teléfono sonó en el momento más inoportuno. Lorraine Todd estaba sacando bandejas con bollos del horno caliente cuando un fuerte timbre rompió el silencio de la madrugada. Eran las 4:30, demasiado temprano para recibir llamadas. Lorraine se quitó apresuradamente los gruesos guantes, dejó la bandeja caliente sobre un soporte metálico y, secándose las manos en el delantal, se acercó al teléfono que colgaba de la pared a la entrada de la pequeña panadería. Lorraine Todd, panadería Homebread, respondió, sujetando el auricular entre la oreja y el hombro y volviendo a las bandejas. La voz al otro lado de la línea era la de Maureen, su suegra. Normalmente tranquila y suave, ahora sonaba quebrada. Lorraine, querida, comenzó Maureen y se calló. En el silencio, Lorraine oyó una respiración entrecortada. Walter se ha ido, hace una hora, en sueños. Lorraine se quedó paralizada, sosteniendo en el aire la bandeja con los bollos dorados recién horneados. El calor que emanaba del metal le quemaba las manos incluso a través de los guantes, pero no sentía dolor. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir. Me desperté para darle la medicina y él... La voz de Maureen se quebró. El médico dijo que fue tranquilo. El corazón simplemente se detuvo. Lorraine bajó lentamente la bandeja. El aire del pequeño taller, siempre lleno del aroma de los bollos recién horneados, se volvió de repente pesado y sofocante. No lloraba. Las lágrimas rara vez le salían con facilidad, pero la sensación de vacío en su interior era abrumadora. Walter Todds, su suegro, el único miembro de la familia de su marido que la trataba con verdadera calidez, había muerto. 73 años, 51 de ellos trabajando como cartero, repartiendo cartas y paquetes por Columbus, hiciera el tiempo que hiciera. Un hombre que nunca levantaba la voz, pero que con una sola mirada sabía poner en su sitio a su ruidoso hijo. Un hombre que la ayudó a salir adelante cuando todo el mundo, incluido su marido, dudaba de ella. «Voy para allá», dijo Lorraine mirando el reloj. Eran las 5 de la mañana. La primera tanda de pasteles ya estaba lista, pero la segunda aún estaba amasándose. En cuanto termine con la masa. «No te apresures», respondió Maureen en voz baja. «No se va a ir a ninguna parte». Tras colgar el teléfono, Lorraine se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Ante su mente apareció inmediatamente el rostro de Walter, arrugado, con unos penetrantes ojos azules, siempre atentos, siempre observadores. Esos ojos podían leer a las personas mejor que muchos leen los libros. 3 años atrás, cuando ella mencionó por primera vez su propio negocio, fue Walter quien creyó en ella. Lorraine recordaba aquella noche como si fuera ayer. Estaban sentados en la terraza de la casa de Walter y Maureen, contemplando la puesta de sol. Ezra, su marido, el hijo de Walter, no estaba como de costumbre. Se había ido con sus amigos a pescar, lo que en su caso significaba 3 días de borrachera en el lago. «Estoy pensando en montar mi propio negocio», dijo ella entonces mirando el cielo que se oscurecía. «Una pequeña panadería, suministrar bollería a las tiendas». Walter no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de té de su taza de siempre, con la inscripción «El mejor cartero de Columbus», un regalo de sus compañeros por sus 50 años de servicio. «¿Lo sabe Ezra?», preguntó finalmente. Lorraine negó con la cabeza. «Le dije que quería trabajar por mi cuenta». Se rió. Dijo que no duraría ni un mes. Walter resopló. «Mi hijo ha heredado mis ojos azules, pero, por desgracia, no mi capacidad para ver a las personas tal y como son», dijo, acariciándose la barba canosa. «¿Cuánto necesitas para empezar?». Lorraine se sintió desconcertada por la franqueza de la pregunta. «Yo no pido dinero, Walter. Solo quería hablar con alguien». «Sé que no lo estás pidiendo», asintió el anciano. «Por eso te lo ofrezco». «¿Cuánto?». Ella le dijo una cantidad modesta, pero enorme para ella. El alquiler del local, el equipo básico, la primera compra de harina y otros ingredientes.
Walter ni pestañeó. «Ven mañana a mi oficina», dijo. «Pero con una condición. Ezra no debe saberlo. Esto queda entre nosotros». Al día siguiente, le entregó un sobre con dinero en efectivo. «No es un regalo», le explicó. «Es una inversión. Me lo devolverás cuando el negocio vaya bien, sin intereses». 2 meses después, alquiló un pequeño local en la zona industrial de Columbus, barato pero limpio, con buena ventilación y un cableado eléctrico adecuado para hornos potentes. Cuando Ezra se enteró, montó un escándalo. «¿Te has vuelto loca?», gritaba, paseándose por la cocina de su piso de alquiler. «¿Quién va a querer tu pan? La ciudad está llena de panaderías. Te arruinarás y te quedarás endeudada». «Ya firmé el contrato de alquiler», respondió Lorraine en voz baja, pero con firmeza. «Y compré el equipo. Empiezo la semana que viene». «¿De dónde sacaste el dinero?», preguntó Ezra con recelo, entrecerrando los ojos, tan azules como los de su padre, pero fríos. «¿Se los has pedido prestados a alguien a mis espaldas?» «Tenía ahorros», mintió ella. Ezra resopló, pero se echó atrás. Le habría preocupado más que el dinero saliera de su presupuesto común, pero como era Bapenish dinero, rápidamente perdió interés en el tema. Además, estaba seguro de que la idea de su esposa fracasaría y podría recordárselo durante mucho tiempo, pero las cosas empezaron a funcionar, lentamente, con dificultad, pero con paso firme. Primero, una pequeña tienda aceptó vender sus bollos, luego otra, y otra más. Ella se levantaba a las 3 de la madrugada para hornear y repartir los bollos recién hechos antes de que abrieran las tiendas. Trabajaba hasta caer exhausta, pero por primera vez en muchos años se sentía viva. Walter venía a echarle una mano, a veces por las mañanas, otras por las tardes. El antiguo cartero resultó ser sorprendentemente hábil con la masa. Después de 50 años repartiendo el correo, haga el tiempo que haga, amasar un par de kilos de masa parece un descanso. Bromeaba mientras daba forma a los bollos con sus manos grandes, pero sorprendentemente precisas. Trabajaban codo con codo en un acogedor silencio, solo roto por el zumbido de los hornos y el susurro de la masa. A veces, Walter contaba historias de su vida como cartero, sobre la gente que había conocido, las cartas que había entregado, cómo había cambiado la ciudad ante sus ojos. «¿Sabes qué es lo más importante en la vida, Lorraine?», le preguntó una vez, amasando la masa para los croissants. «Observar. La mayoría de la gente pasa por la vida con los ojos cerrados. No ven ni las oportunidades ni los peligros hasta que es demasiado tarde». Ella levantó la vista de la masa que estaba amasando. «¿Y tú siempre has observado?». Walter esbozó su rara y apenas perceptible sonrisa. «No siempre, pero más que la mayoría. Por eso tengo una casa que compré por 4 duros hace 40 años en un barrio que todos consideraban perdido, y 2 locales que alquilo. No está mal para un simple cartero, ¿no?». Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. «Y por eso veo cómo mi hijo está arruinando su vida, y la tuya también». Lorraine se quedó paralizada. Nunca habían hablado directamente de Ezra, de su alcoholismo, de sus deudas, de sus arrebatos de ira. Era un tema tabú. «Walter, yo...». «No digas nada», la interrumpió suavemente. «Sé más de lo que crees, y más de lo que me gustaría saber». La miró directamente a los ojos. «No puedo cambiar a mi hijo. Es demasiado tarde, pero puedo cuidar de ti». Pasaron 2 años después de aquella conversación. El negocio de Lorraine crecía lenta pero seguramente. Ella le pagó la deuda a Walter, quien aceptó el dinero a regañadientes. Ezra, contrariamente a sus predicciones, ya no podía burlarse de su idea estúpida. Ahora la panadería le proporcionaba ingresos estables, a diferencia de sus propios ingresos caóticos. 6 meses antes, Walter había caído enfermo. El corazón, dijeron los médicos, demasiado desgastado por años de caminar por las calles de Columbus con una pesada bolsa de correo.
Lorraine lo visitaba todos los días, a menudo encontrándolo solo. Maureen trabajaba en la biblioteca y Ezra rara vez aparecía en casa de sus padres, salvo cuando necesitaba dinero. Su última conversación había tenido lugar apenas una semana antes. Walter parecía especialmente débil ese día, pero sus ojos conservaban la misma claridad penetrante. «Estoy orgulloso de ti, Lorraine», dijo de repente, mientras ella le arreglaba las almohadas. «Has hecho lo que muchos creían imposible». «Es gracias a ti», respondió ella. «Sin tu ayuda, nunca habría empezado». Walter negó con la cabeza. «Solo te di las herramientas. Tú construiste la casa». Le tomó la mano con la suya, seca, arrugada, pero aún fuerte. «Me ocupé de tu futuro», dijo en voz baja. «Pase lo que pase, recuerda que te mereces lo mejor y eres más fuerte de lo que crees». En aquel momento, ella no le dio importancia a sus palabras, achacándolas al sentimentalismo de un anciano. Ahora, de pie en su pequeño taller con el auricular en la mano, los recordaba con dolorosa claridad. Al volver al trabajo, Lorraine terminó mecánicamente de amasar la masa para la segunda tanda, la dejó reposar y empezó a empaquetar los bollos ya hechos para su entrega. Los movimientos, automatizados tras 3 años, no requerían una participación consciente. Sus pensamientos estaban lejos. A las 6 de la mañana, tras terminar las tareas urgentes, llamó a sus 2 clientes habituales, 2 pequeñas tiendas de comestibles, y les avisó de que la entrega se retrasaría ese día. Luego se subió a su vieja furgoneta y se dirigió a la casa de su suegro y su suegra. La casa de Walter y Maureen estaba en Oak Street, una calle ancha con árboles frondosos que le daban nombre. Hace 40 años, esta zona se consideraba poco prometedora, casi un barrio marginal. Ahora, gracias a la expansión de la ciudad, se había convertido en un tranquilo y respetable rincón de Columbus, con casas pulcras y jardines bien cuidados. La casa de 2 pisos, número 23, con paredes blancas y contraventanas azules, tenía el mismo aspecto de siempre, cuidada, modesta, pero sólida, como el propio Walter. Era difícil creer que el dueño ya no estuviera allí. Maureen abrió la puerta antes de que Lorraine tuviera tiempo de llamar. La pequeña mujer, con el cabello canoso recogido en un moño apretado, parecía demacrada, pero se mantenía con la misma fuerza tranquila de siempre. «Está en el dormitorio», dijo en lugar de saludar. «Ya ha venido el médico. La funeraria llegará dentro de 1 hora». Lorraine abrazó a su suegra, sintiendo cómo su frágil cuerpo temblaba bajo sus manos. «Lo siento mucho, Maureen. 52 años juntos», susurró Maureen. «Y ahora ya no está». Subieron al segundo piso. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Lorraine dudó un instante, pero luego entró con determinación. Walter yacía en la cama, cubierto hasta el pecho con una manta. Parecía tranquilo, como si estuviera durmiendo. Las profundas arrugas que surcaban su rostro tras 73 años de vida parecían haberse suavizado. Su barba canosa, siempre bien recortada, contrastaba con la almohadilla blanca. Lorraine se acercó a la cama y tomó con cuidado la fría mano de su suegro entre las suyas. «Gracias por todo», susurró. «Por tu bondad, por creer en mí, por…» Se detuvo, pero luego continuó. «Por ser mejor padre que el mío». Maureen, de pie en la puerta, lloraba en silencio. «Te quería mucho», dijo. «A menudo decía que eras la hija que nunca tuvimos». Lorraine apretó la mano de Walter por última vez y la soltó. Luego se volvió hacia Maureen. «¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar?» «Ya llamé a la iglesia», respondió Maureen secándose las lágrimas con un pañuelo de encaje. «Y a mi hermana en Cincinnati. Llegará esta noche. Solo queda». Se calló y luego, con evidente esfuerzo, continuó. «Solo queda avisarle a Ezra». Lorraine asintió con la cabeza. Su marido probablemente aún estaría durmiendo después de otro turno de noche, o, lo que era más probable, después de otra borrachera.
En los últimos meses había trabajado esporádicamente, a menudo desapareciendo durante varios días sin dar explicaciones. El dinero que traía a casa de vez en cuando tenía la costumbre de desaparecer rápidamente. «Yo lo llamaré», dijo ella. «No», respondió Maureen con inesperada firmeza. «Yo lo haré. Al fin y al cabo, es mi hijo». Bajaron a la cocina. Lorraine puso la tetera automáticamente, una vieja costumbre adquirida tras años de visitas a esa casa. Maureen se sentó a la mesa, con un aspecto repentinamente muy envejecido y cansado. «A veces pienso», comenzó a decir y se calló. «¿Sobre qué?», preguntó Lorraine con delicadeza, sacando las tazas del armario. «Sobre dónde Walter y yo nos equivocamos con Ezra», respondió Maureen en voz baja. «Nos esforzamos tanto por darle todo lo que nosotros no tuvimos. Quizá ese fue el error». Lorraine no respondió. ¿Qué podía decir? Que su marido, el hijo de aquellas personas tan buenas, se había convertido en un borracho egoísta que solo se preocupaba por sí mismo. Que los últimos 3 años de su matrimonio habían sido una pesadilla que solo había soportado por respeto a los padres de él. Maureen, como si le hubiera leído el pensamiento, le cubrió la mano con la suya. «Walter lo sabía», dijo simplemente. «Veía los moretones que intentabas ocultar, oía cómo te hablaba Ezra, sabía de las deudas». Lorraine se quedó paralizada. «Yo no quería que nos preocupáramos». Maureen sonrió con amargura. «Querida, somos sus padres, lo conocíamos desde hacía más tiempo que tú». Bebió un sorbo de té y añadió en voz más baja. «Por eso Walter decidió». El teléfono la interrumpió. Maureen se estremeció, pero luego se levantó con determinación y se acercó al aparato. «¿Hola? Sí, casa de los Todd». Su voz temblaba. «Sí, es cierto. Esta mañana. Gracias por sus condolencias». Colgó y explicó. Era la vecina. Las noticias en los barrios pequeños se propagan rápidamente. El teléfono volvió a sonar. Luego, otra vez y otra vez. Familiares, amigos, antiguos compañeros de trabajo de Walter, vecinos. La noticia de la muerte de un miembro respetado de la comunidad se extendió y la gente se apresuró a expresar sus condolencias. Entre llamada y llamada, Maureen tuvo tiempo de llamar a Ezra. Una conversación breve y tensa, de la que Lorraine, que estaba a su lado, dedujo que su marido ya no estaba durmiendo y que, a juzgar por su voz, no estaba del todo sobrio a pesar de ser las 10 de la mañana. «Vendrá», dijo Maureen lacónicamente antes de colgar. Tenía los labios apretados en una fina línea. Hacia el mediodía llegaron los empleados de la funeraria, hombres educados con trajes oscuros que hablaban en voz baja y tranquilizadora. Subieron al piso de arriba y, al cabo de un rato, bajaron con el cuerpo de Walter envuelto en un sábana y colocado en una camilla. Lorraine y Maureen se quedaron en el vestíbulo, cogidas de la mano, viendo cómo sacaban de la casa donde había pasado la mayor parte de su vida a un hombre que había significado tanto para ellas. Después de que se marcharan los empleados de la funeraria, en la casa se hizo un silencio sepulcral. Lorraine ayudó a Maureen a recoger la ropa de Walter, su mejor traje, una camisa blanca y la corbata que solo se ponía en ocasiones especiales. Luego se sentaron a la mesa de la cocina sin saber qué hacer a continuación. «Tengo que volver al taller», dijo finalmente Lorraine. «Recoger los pasteles que están listos y repartir los pedidos. Volveré por la noche si no te importa». Maureen asintió con la cabeza. «Ve, la vida sigue», dijo con una leve sonrisa. Walter lo habría aprobado. Siempre decía que el trabajo salva de todos los males. Cuando Lorraine regresó al taller, ya era bien pasada la hora del almuerzo. La masa que había dejado reposar se había fermentado y había bajado. La primera tanda de bollos, empaquetada por la mañana, ya se había enfriado y perdido su frescura. El día estaba irremediablemente arruinado desde el punto de vista profesional, pero Lorraine no podía preocuparse por eso.
Comenzó a limpiar mecánicamente, tirando la masa estropeada y preparando el taller para el día siguiente. El trabajo llenaba el vacío y no dejaba que sus pensamientos divagaran. El estruendo de la puerta al abrirse la hizo sobresaltarse. En el umbral estaba Ezra, alto, de hombros anchos, con el pelo rubio revuelto y los ojos enrojecidos, ya fuera por las lágrimas o por el alcohol. «Así que aquí te escondías», exclamó tambaleándose en el umbral, «y yo que pensaba que te encontraría llorando junto a la cama de mi pobre padre». Su voz rezumaba sarcasmo. Lorraine se tensó. En ese estado, Ezra era impredecible. «He estado allí toda la mañana», respondió ella con calma, sin dejar de limpiar la mesa. «Tu madre puede confirmarlo». Ezra resopló y entró en el taller, dejando huellas sucias en el suelo limpio. «Claro, ahora tú y mamá sois las mejores amigas». Miró la habitación con exagerado interés. «Así que, ¿esta es tu preciosa panadería? ¿Un agujero apestoso en la zona industrial?» Lorraine no dijo nada, sabiendo que cualquier respuesta solo echaría más leña al fuego. Continuó limpiando metódicamente, tratando de mantenerse alejada de su marido. Ezra, sin embargo, no estaba dispuesto a ser ignorado. Se acercó más, y su aliento, que olía a whisky, le quemó la mejilla. «¿Sabes qué?», susurró casi íntimamente. «Ahora todo va a cambiar. Papá me dejó la casa, y las 2 tiendas que alquilaba, y sus ahorros». Sonrió ampliamente, mostrando los dientes amarillentos. «Somos ricos, nena. Somos jodidamente ricos». Lorraine lo miró con sorpresa. «¿Has hablado con el abogado? ¿Has leído el testamento?» Ezra se echó a reír. «No hace falta ser un genio para saber que el único hijo se lo queda todo. ¿A quién más podría habérselo dejado papá? ¿A ti?» Volvió a reír, pero en su risa se percibía malicia. Cogió el bollo más cercano de la bandeja y le dio un gran mordisco. «Puedes cerrar esta panadería apestosa», dijo con la boca llena, esparciendo migas. «Ya no hace falta levantarse a las 3 de la madrugada y ensuciarse las manos con harina. Venderemos la casa, las tiendas, todo. Nos iremos al sur. Florida, nena. Sol, playas, alcohol». Lorraine sintió cómo la ira crecía dentro de ella, pero se contuvo. No era el momento de discutir con su marido borracho. «Ezra, tu padre murió esta mañana. ¿No crees que es mejor no hablar de dinero ahora?» Él cambió bruscamente de tono y su rostro se descompuso. «No me digas a mí de qué tengo que hablar», siseó. «Era mi padre, no el tuyo. Y sí, lamento que haya muerto, pero vivió una buena vida y me dejó todo lo que ganó», le señaló con el dedo en el pecho. «Y yo decido qué hacer con eso». Agarró el bollo a medio comer y lo tiró al suelo, y dio una patada a la mesa más cercana, haciendo que los moldes para hornear que había encima saltaran. «Y tú puedes decir adiós a tu preciada independencia. La mujer de un hombre rico no debe trabajar», dijo con una sonrisa burlona. «Especialmente en un agujero como este». Con estas palabras, se dio la vuelta y, tambaleándose, se dirigió hacia la salida. En la puerta se detuvo y lanzó por encima del hombro: «Mañana a las 10 de la mañana se leerá el testamento. En la notaría de papá. Oliver Algo. No llegues tarde. Quiero que estés allí cuando me haga oficialmente rico». La puerta se cerró de golpe tras él. Lorraine se dejó caer lentamente en una silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. La muerte de Walter, el dolor de Maureen, el borracho Ezra con sus fantasías de riqueza. Era demasiado para un solo día. Miró el reloj. Eran casi las 5 de la tarde. Todavía tenía que terminar de limpiar, preparar todo para empezar temprano al día siguiente y luego volver con Maureen, que no debía quedarse sola en un día así. Con un suspiro, Lorraine se levantó y volvió al trabajo. Pasara lo que pasara mañana en la lectura del testamento, hoy todavía tenía obligaciones que cumplir. El cementerio de Greenwood recibió a la procesión con una llovizna y un cielo gris. Los árboles, que apenas comenzaban a cubrirse con el follaje primaveral, se balanceaban tristemente con las ráfagas de viento.
El tiempo parecía llorar junto con los asistentes. Lorraine estaba de pie junto a Maureen, sosteniendo a la frágil mujer por el brazo. Su suegra se mantenía firme, pero Lorraine sentía cómo temblaba cada vez que el sacerdote pronunciaba el nombre de Walter. Al otro lado de Maureen estaba Ezra, con una postura anormalmente erguida, vestido con un traje que le quedaba pequeño desde hacía tiempo. Estaba sobrio, quizá por primera vez en varias semanas, pero su mirada vagaba inquieta entre los asistentes, como si buscara a alguien. Había venido mucha gente. Antiguos compañeros de Walter en el servicio postal, vecinos, parientes lejanos, amigos, inquilinos de sus tiendas, todos aquellos cuyas vidas se habían cruzado de una forma u otra con la de este hombre tranquilo pero importante. Muchos lloraban. Algunos compartían recuerdos, cómo Walter había entregado una carta importante en medio de una tormenta de nieve, cómo había ayudado a reparar un techo, cómo había dado un consejo sensato en un momento difícil. Lorraine escuchaba esas historias y pensaba en lo poco que sabía de su suegro, a pesar de toda la bondad que él le había mostrado. Walter era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban más que cualquier discurso. La tierra a la tierra, el polvo al polvo, repetía monótonamente el sacerdote mientras el ataúd descendía lentamente a la tumba. Maureen sollozó en voz baja y Lorraine le apretó la mano con más fuerza. Ezra, en cambio, contrariamente a lo esperado, no mostraba ninguna emoción, ni dolor ni pena. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos brillaban febrilmente. Cuando los primeros terrones de tierra cayeron sobre la tapa del ataúd, se inclinó ligeramente hacia Lorraine y le susurró: «Mira esa casa en la colina», dijo, señalando con la cabeza la gran mansión que se divisaba entre los árboles del cementerio. «Podemos comprar una igual en Florida con el dinero de la venta de la casa de papá, con piscina y palmeras». Lorraine le lanzó una mirada indignada, pero guardó silencio por respeto al momento. Ezra no pareció darse cuenta de su reacción. Siguió susurrando: «Pondremos la casa en venta en cuanto terminemos con los trámites, y las tiendas también. El mercado está en auge. Todo se venderá en unas semanas». «Ezra», lo interrumpió Lorraine en voz baja, pero con firmeza. «Ahora no». Él resopló, pero se calló y volvió a adoptar una expresión de dolor para los demás. Después de la ceremonia, todos se trasladaron a la casa de Walter y Maureen. El salón y el comedor, que normalmente eran muy amplios, ahora parecían estrechos por la cantidad de gente. A pesar de su dolor, Maureen resultó ser una anfitriona impecable. Con la ayuda de su hermana y Lorraine, organizó unos aperitivos ligeros y bebidas. Lorraine trajo sus pasteles, que muchos elogiaron, recordando cómo Walter hablaba con orgullo de los éxitos empresariales de su nuera. Ezra se mantenía apartado, de pie junto a la chimenea con una copa de whisky que no dejaba de rellenar. Sonreía tórridamente mientras recibía las condolencias, pero era evidente que estaba deseando que todos se marcharan. Aproximadamente una hora después del comienzo del funeral, Lorraine vio que dos hombres se acercaban a su marido. Eran corpulentos, vestían trajes baratos y tenían rostros duros que no expresaban ningún tipo de dolor. No los recordaba entre los invitados al funeral. Ezra, al verlos, se tensó visiblemente. Su sonrisa desapareció y su rostro palideció. Uno de los hombres se inclinó hacia él y le susurró algo al oído, lo que hizo que Ezra mirara nerviosamente a su alrededor para ver si alguien los observaba. Al notar la mirada de Lorraine, se volvió rápidamente y con un gesto invitó a los hombres a que lo siguieran. Los tres salieron por la puerta trasera al jardín. Lorraine frunció el ceño, preocupada. Conocía a ese tipo de gente: cobradores, usureros, prestamistas de dudosa reputación. En los últimos años, había visto más de una vez a tipos así, esperando a Ezra cerca de su casa o de su trabajo. Cada vez que eso ocurría, su marido se ponía nervioso, agresivo y a veces
desaparecía durante varios días. ¿Va todo bien, cariño? La voz de Maureen la devolvió a la realidad. Sí, solo. Lorraine titubeó. Solo estoy pensando en Walter. Maureen esbozó una sonrisa triste. Él no querría que estuviéramos tristes durante mucho tiempo. Walter siempre decía que la vida era para los vivos. Lorraine asintió, pero sus pensamientos estaban lejos. Recordaba otros tiempos cuando Ezra no era como ahora, cuando su matrimonio era feliz, o al menos eso parecía. Se conocieron 12 años atrás en una cafetería de carretera a las afueras de Columbus. Lorraine, que entonces tenía 28 años, trabajaba allí como cocinera. Ezra, un joven camionero con una sonrisa encantadora y una salpicadura de pecas en la nariz, se convirtió en un cliente habitual. Él coqueteaba con ella, de forma discreta y con humor, y siempre dejaba generosas propinas y cumplidos por su cocina. Un día le trajo flores silvestres que había recogido al borde de la carretera. «Me recuerdan a tus ojos», le dijo entonces, entregándole el modesto ramo. «Son igual de brillantes y vivos». Lorraine, que había crecido en una familia donde las muestras de afecto eran poco frecuentes, se derritió ante ese sencillo gesto. Pronto comenzaron a salir juntos. Ezra resultó ser alegre, enérgico y lleno de planes para el futuro. Le hablaba de los lugares que había visitado viajando por el país, de la gente que había conocido y de sus aventuras en la carretera. Sus historias llenaban de color su monótona vida. 8 meses después, le pidió matrimonio en la misma cafetería donde se habían conocido, arrodillándose ante todos los clientes. El anillo era modesto, pero la sinceridad de sus ojos compensaba la ausencia de un diamante caro. «No soy rico», le dijo entonces, «pero te prometo que cuidaré de ti toda la vida». Se casaron en primavera. Fue una ceremonia modesta, con unos pocos amigos y familiares. Los padres de Ezra, Walter y Maureen la aceptaron de inmediato, especialmente Walter, que parecía feliz de que su hijo por fin sentara cabeza. Los primeros años de matrimonio fueron buenos. Alquilaron un pequeño apartamento cerca de la casa de los padres de Ezra. Lorraine siguió trabajando en la cafetería y Ezra conduciendo camiones. Los fines de semana a veces salían al campo o al cine. Hacían planes para comprar una casa propia y, tal vez, tener hijos. Todo cambió al tercer año de matrimonio. Ezra empezó a llegar tarde a casa y olía a alcohol. Al principio era algo esporádico, una vez al mes, pero luego pasó a ser una vez a la semana. Él lo achacaba al estrés del trabajo y al cansancio de los largos viajes. Lorraine le creía, se preocupaba y trataba de apoyarlo. Luego comenzaron los turnos perdidos, las reprimendas de los jefes, los problemas financieros. Ezra se volvió irritable, a menudo se enfadaba por tonterías. El dinero que habían ahorrado para la casa se fue derritiendo poco a poco. Lorraine aceptaba turnos extra para compensar la disminución de los ingresos de Ezra. La primera vez la golpeó después de una ausencia especialmente larga. Regresó a casa pasada la medianoche, borracho, con la camisa rota y sin el dinero que debía cobrar por el viaje. Lorraine, agotada por el doble turno y una noche de insomnio esperando, le preguntó dónde había estado. En lugar de responder, la golpeó con tanta fuerza que la lanzó contra la pared. El shock, la incredulidad, el dolor, no tanto físico como emocional. Por la mañana, él lloraba, pedía perdón y juraba que no volvería a pasar. Lorraine lo perdonó. Al fin y al cabo, no era el verdadero Ezra, sino el alcohol, se decía a sí misma. Su marido era un hombre bueno y alegre que simplemente había perdido el control por un momento, pero volvió a ocurrir. Y otra vez, y otra vez, cada vez, después, venías con disculpas, promesas, flores. Cada vez ella le perdonaba, creyendo que cambiaría, que volvería el Ezra del que se había enamorado. Entonces se dio cuenta de otros cambios, extrañas llamadas telefónicas a las que él respondía en voz baja, ausencias inexplicables,
nuevos weaving con miradas frías y aires autoritarios. Una vez, mientras le lavaba la ropa, encontró un recibo de apuestas en el bolsillo de su chaqueta. Luego otro, y otro más. Apuestas en carreras de caballos, fútbol, béisbol, en todo lo que se podía apostar. Algunas ganadas, la mayoría perdidas. Cuando ella lo confrontó, Ezra no lo negó. Al contrario, le explicó con entusiasmo que era una forma segura de ganar dinero, que había aprendido el sistema y que pronto se harían ricos. Sus ojos brillaban febrilmente, hablaba rápido, emocionado, sin escuchar sus objeciones. Desde entonces, su situación financiera no hizo más que empeorar. Ezra perdió un trabajo tras otro, a veces por faltar, otras por presentarse borracho. Pedía dinero prestado, primero a amigos y familiares, luego a bancos y, finalmente, a personas que no exigían historial crediticio, pero cobraban intereses altísimos. Lorraine pagaba esas deudas como podía. Ahorraba en todo, trabajaba horas extras, se negaba a sí misma el más mínimo placer, pero las deudas crecían más rápido de lo que ella podía pagarlas. Walter y Maureen, por supuesto, notaban los cambios en su hijo, pero durante mucho tiempo no intervinieron directamente. Walter a veces le daba dinero a Ezra, para gastos, decía, aunque todos sabían que en realidad era ayuda. Maureen los invitaba a cenar y discretamente le pasaba a Lorraine comida casera y productos. He hecho demasiado. Llévatelo, por favor. Hace 4 años, Ezra perdió otro trabajo y no pudo encontrar uno nuevo durante 2 semanas. Apenas llegaban a fin de mes. Lorraine se dio cuenta de que el anillo de Maureen, uno antiguo con un pequeño zafiro que Walter le había regalado por su 20º aniversario de boda, había desaparecido de su dedo. A los pocos días, consiguieron dinero para pagar el alquiler y las facturas. Fue entonces cuando Lorraine decidió que era hora de cambiar algo. No podía seguir cargando con todo. No podía ver cómo los padres de Ezra sacrificaban lo último que tenían por un hijo que se lo gastaba todo en alcohol y apuestas. La idea de montar su propio negocio no surgió de inmediato, pero cuando lo hizo, supo que era la única salida. La repostería siempre había sido su pasión, desde niña, cuando ayudaba a su abuela a hacer pan y pasteles. En la cafetería donde trabajaba, sus bollos y magdalenas eran muy populares. ¿Por qué no convertirlo en un negocio? La conversación con Walter y su inesperado apoyo le dieron esperanza y confianza. La panadería se convirtió no solo en un negocio, sino en un salvavidas, algo que le pertenecía solo a ella, algo que Ezra no podía quitarle ni malgastar. Volviendo al presente, Lorraine se dio cuenta de que los invitados empezaban a marcharse. Ezra regresó del jardín con aspecto a la vez enfadado y asustado. Se dirigió directamente a la barra y se sirvió un vaso lleno de whisky. Al caer la tarde, solo quedaban en la casa los más cercanos. Maureen, su hermana Helen, que había venido de Cincinnati, Lorraine y Ezra. Estaban sentados en la sala, demasiado cansados para hablar. Maureen hojeaba distraídamente las fotos de un viejo álbum. Helen fregaba en silencio los platos en la cocina. Ezra, ya bastante borracho, miraba sombrío hacia la chimenea. «Mañana se lee el testamento», dijo de repente rompiendo el silencio. A las 10 de la mañana, Maureen levantó la vista del álbum. «Lo sé», respondió en voz baja. «Oliver llamó ayer. ¿Sabes lo que pone?», preguntó Ezra con tono exigente, inclinándose hacia adelante. «¿Qué ha escrito tu padre?». Maureen negó con la cabeza. «Walter no me dijo nada. Siempre fue muy reservado con estas cosas». Ezra resopló y se recostó en el sillón. «Bueno, es obvio, ¿no? Todo será para mí, el único hijo», dijo mirando a Lorraine. «Y por supuesto, para mi querida esposa, según las leyes del Estado». Su tono era tan sarcástico que Lorraine frunció el ceño. Maureen también lo notó y dijo suavemente: «Ezra, hoy ha sido un día difícil para todos. ¿No crees que deberías descansar?».
Él la ignoró y siguió mirando a su esposa. ¿Sabes qué, Lorraine? He estado pensando. Su habla se ralentizó ligeramente debido al alcohol. Cuando recibamos la herencia, ya no tendrás que trabajar en esa panadería. Puedes venderla o simplemente cerrarla. Lorraine se tensó. No voy a cerrar la panadería, Ezra. Es mi negocio y me da unos ingresos estables. Ezra se rió, pero no había alegría en su risa. Ingresos estables, repitió burlonamente. ¿Sabes cuánto vale la casa de tu padre? ¿Y las tiendas que alquilaba? Llevas años matándote en la panadería y no ganarás tanto como obtendremos vendiendo todo eso. No es solo por el dinero, replicó Lorraine en voz baja. Me gusta mi trabajo. ¿Te gusta levantarte a las 3 de la mañana y mancharte las manos de harina? Ezra volvió a reír. No digas tonterías. Lo haces porque necesitas el dinero, pero ahora lo tendremos. Mucho dinero. Se inclinó hacia ella y bajó la voz, aunque Maureen podía oírlos. Escucha, lo tengo todo pensado. Vendemos la casa y las tiendas, nos mudamos a Florida, compramos una casa en la costa. Vivimos como reyes. Lorraine negó con la cabeza. Ezra, ni siquiera sabemos lo que pone en el testamento. Y además, ¿de verdad quieres vender la casa en la que creciste? ¿Dónde todavía vive tu madre? Él miró rápidamente a Maureen, que fingía estar completamente absorta en las fotos. Mamá puede venir con nosotros si quiere, dijo con inseguridad. O, bueno, le compramos algo más pequeño aquí, en Columbus. Le encanta su biblioteca, no querrá irse. Ezra, dijo Lorraine, tratando de mantener la calma. Tu padre acaba de morir. ¿No crees que es un poco pronto para hacer planes sobre su herencia? Es irrespetuoso. Su rostro se contrajo de ira. No me leas el sermón, siseó. Era mi padre, no el tuyo, y tengo todo el derecho a planear mi futuro. Maureen carraspeó para recordar su presencia. Ezra se calló de inmediato, pero siguió mirando a Lorraine con ira. Creo que todos necesitamos descansar, dijo Maureen, cerrando el álbum. Mañana es un día importante. Helen salió de la cocina secándose las manos. Maureen tiene razón. Ya es tarde. Se decidió que Helen se quedaría con Maureen y que Lorena y Ezra se irían a su casa. Al despedirse, Maureen abrazó con fuerza a su nuera. Gracias por tu ayuda hoy, querida, susurró. No sé qué haría sin ti. Ezra, al oírlo, hizo una mueca, pero no dijo nada. El camino a casa transcurrió en un tenso silencio. Ezra conducía a pesar de estar ebrio. Lorraine le ofreció conducir, pero él solo respondió con un gruñido. Ella no insistió, estaba demasiado cansada para otra discusión. Su apartamento los recibió con silencio y desorden. Ezra se dirigió directamente al bar para servirse otra copa. Lorraine entró en silencio en el dormitorio, deseando que ese día terminara de una vez. Pero Ezra la siguió. Se quedó en la puerta, apoyado en el marco, balanceándose con la copa en la mano. «¿Sabes?», comenzó con ese tono que siempre presagiaba problemas. «Esos tipos de hoy...» Lorraine, que se estaba quitando los pendientes frente al espejo, se quedó paralizada. «¿Qué tipos?» «Los del funeral. ¿Los has visto?», dijo Ezra, dando un sorbo a su copa. «Mis acreedores». Lorraine se volvió lentamente hacia él. «¿Y qué querían?». Ezra sonrió, pero sus ojos seguían serios. «Lo de siempre. Dinero. Que no tengo», dio otro sorbo. «Pero pronto lo tendré». «¿Cuánto les debes, Ezra?», preguntó Lorraine en voz baja, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Él se encogió de hombros. «Mucho, muchísimo». Se despegó del marco de la puerta y dio unos pasos vacilantes hacia ella. «Pero eso ya no es un problema. Cuando reciba la herencia de mi padre, pagaré a todos, y aún nos quedará suficiente para vivir bien». Lorraine negó con la cabeza. «Ezra, no puedes estar seguro de que lo recibirás todo. ¿Y si tu padre le dejó una parte a Maureen o a alguien más?». Su rostro se contorsionó de nuevo por la ira. «No pudo hacerlo.
Soy su único hijo, todo debe ser mío. Lorraine se dio cuenta de que estaba entrando de nuevo en terreno peligroso, pero no pudo detenerse. ¿Y si le dejó la casa a Maureen? Ella tiene tanto derecho a ella como tú. También es su casa. Ezra se bebió el whisky de un trago y dejó el vaso vacío sobre la cómoda con un estruendo. Si le dejó todo a ella, impugnaremos el testamento. Diremos que no estaba en sus cabales, que alguien le convenció. Entrecerró los ojos. Por ejemplo, tú. Lorraine dio un paso atrás. ¿Yo? ¿Por qué yo? No te hagas la inocente, dijo Ezra acercándose a ella. Siempre has sabido ganarte la confianza de mis padres, especialmente la de mi padre. Todas esas conversaciones secretas, tus visitas cuando yo no estaba. Lo visitaba porque estaba enfermo, protestó Lorraine. Y porque era bueno conmigo. Amable, sí, sonrió Ezra. Tan amable que te dio dinero para tu panadería, aunque yo me oponía. ¿Crees que no lo sé? Lorraine se estremeció. Durante todos esos años había estado segura de que Ezra no sabía nada de la ayuda de Walter. Él simplemente creía en mí, dijo en voz baja. Siempre te prefirió a ti, dijo Ezra con amargura. Siempre ponía a su amigo el cartero como ejemplo. Y ahora que él no está, ¿crees que podrás quedarte con su herencia? No estoy intentando quedarme con nada, exclamó Lorraine perdiendo la paciencia. Ni siquiera sé lo que pone en el testamento. Pero lo sabes, dijo Ezra de repente en voz muy baja, mirándola directamente a los ojos. Sabes lo que pone. Te lo dijo, ¿verdad? Antes de morir. Lorraine negó con la cabeza. No, Ezra. Walter no me dijo nada sobre el testamento. Él la miró fijamente durante un largo rato, como tratando de determinar si estaba mintiendo o no. Luego, de repente, sonrió, con esa sonrisa encantadora y cautivadora que una vez la había enamorado. Pero ahora esa sonrisa no llegaba a sus ojos. No importa, dijo con ligereza. Mañana lo sabremos todo. Y cuando sea rico, hizo una pausa. Más te vale estar de mi lado, Lorraine. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella con recelo. Ezra se encogió de hombros. Simplemente que, cuando llegue el momento de firmar los documentos, vender la casa y todo lo demás, no quiero objeciones, sin sentimentalismos, sin «pero Maureen se pondrá triste» o «pero es una reliquia familiar». Quiero que me apoyes, que firmes todo lo que haya que firmar. Su tono era tranquilo, casi amistoso, pero Lorraine percibía una amenaza oculta. ¿Y si no estoy de acuerdo?, preguntó ella, sin apartar la mirada de él. La sonrisa de Ezra se hizo más amplia, pero más fría. Entonces, mi querida esposa, tendremos serios problemas. Se acercó. Su aliento, que olía a alcohol, le quemó la cara. Verás, esas personas que han venido hoy no son de las que aceptan un no por respuesta. Y si no les devuelvo el dinero, pasó un dedo por su mejilla. Pueden empezar a buscar otras formas de conseguirlo. Por ejemplo, a través de mi querida esposa y su pequeño negocio. Lorraine se apartó de su contacto. ¿Me estás amenazando? ¿Amenazándote? Ezra fingió sorpresa. No, que va. Solo te estoy explicando la situación. Somos un equipo, ¿recuerdas? En la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza. Sonrió. Y muy pronto seremos ricos, si no te interpones en mi camino. La oficina del notario Oliver Rask estaba situada en un antiguo edificio de ladrillo en el distrito financiero de Columbus. Una pequeña pero elegante placa en la puerta decía: Rask y Socios, servicios notariales desde 1989. A pesar de la mención de los socios, Oliver Rask llevaba muchos años trabajando solo, ya que prefería un trato personalizado con cada cliente. Lorraine y Maureen llegaron puntuales a las 10 de la mañana. Maureen llevaba un sencillo vestido negro, el mismo que había llevado al funeral, y Lorraine había elegido un sobrio traje azul oscuro. Entraron en la recepción,
donde las recibió una secretaria mayor de ojos bondadosos. «Señoras Todd y Todd», dijo con una leve sonrisa. «El señor Rusk las espera. Por favor, pasen». El despacho del notario era tal y como Lorraine se lo había imaginado: paneles de madera oscura, enormes estanterías repletas de tomos jurídicos y un gran escritorio antiguo. El propio Oliver Rusk, un hombre alto y delgado de unos 60 años, con una barba canosa cuidadosamente recortada, se levantó para recibirlas. «Maureen, Lorraine», les estrechó la mano con un apretón seco y firme. «Mi más sentido pésame. Walter era un buen hombre y mi amigo desde hacía 30 años». «Gracias, Oliver», respondió Maureen en voz baja. «Por favor, pasen», dijo el notario señalando con un gesto los sillones frente al escritorio. «¿Aún no ha llegado Ezra?». Como si fuera una señal, la puerta del despacho se abrió de par en par y Ezra entró acompañado de dos hombres que Lorena ya había visto en el funeral, los mismos que habían llevado a su marido al jardín para hablar con él. Los tres parecían abatidos y olían a alcohol. Ezra esbozó una sonrisa forzada, pero sus ojos brillaban febrilmente. «Perdón por llegar tarde», exclamó en voz alta. «Un poco de tráfico. Espero que no hayan empezado sin mí». Oliver Rusk lo miró con frialdad. «Acabamos de sentarnos, señor Todd. ¿Y ellos son...?» «Oh, son mis amigos», dijo Ezra, señalando a los que lo acompañaban. «Mike y Dale. Han venido a apoyarme en este momento difícil». Lorraine notó que Mike y Dale intercambiaron miradas rápidas. Era evidente que no estaban allí para darle apoyo moral. «Me temo que la lectura del testamento es un procedimiento confidencial», dijo Rusk secamente. «Solo pueden estar presentes los miembros de la familia y las personas nombradas en el documento». Ezra frunció el ceño. «Pero quiero que se queden». «No es posible», respondió con firmeza el notario. «Son las normas». Tras una breve pausa, Ezra se volvió hacia sus acompañantes. «Esperadme abajo, chicos. No tardaré mucho». «Dale», el más corpulento de los dos, preguntó con aire descontento. «¿Estás seguro, Todd?» «Lo habíamos acordado. He dicho que esperéis abajo», lo interrumpió Ezra bruscamente, y luego, dándose cuenta, añadió en tono más suave: «Todo irá bien. Bajaré enseguida». Cuando la puerta se cerró tras los Bizarro, en el despacho se hizo un silencio tenso. Ezra se dejó caer en la silla junto a su madre, frente a Lorraine. «Bueno, vamos al grano», dijo frotándose las manos. «Hoy tengo muchas reuniones». Oliver Rusk sacó imperturbable una carpeta del cajón de la mesa. «Antes de empezar, me gustaría señalar que Walter Todd estaba en pleno uso de sus facultades mentales y de su memoria cuando redactó este testamento», dijo mirando directamente a Ezra. «Esta es la última versión del documento, fechada el 10 de enero de este año y certificada por mí y dos testigos». Sí, todo según la ley, lo entiendo», lo interrumpió Ezra con impaciencia. «Vamos a leerlo». El notario abrió la carpeta y se puso unas gafas de montura fina. «Yo, Walter Frederick Todd, en pleno uso de mis facultades mentales y con memoria intacta, por la presente expreso mi última voluntad con respecto a la disposición de mis bienes tras mi fallecimiento», comenzó. Lorraine notó que Ezra se inclinaba hacia adelante, tamborileando nerviosamente con los dedos en el reposabrazos de la silla. «En primer lugar, dispongo que todas mis deudas, los gastos del funeral y los gastos administrativos se paguen con mi patrimonio». El notario siguió leyendo la formulación jurídica estándar hasta llegar a la lista de bienes. «En el momento de redactar este testamento, mis bienes incluyen una vivienda situada en Oak Street, número 23, Columbus, Ohio, un inmueble comercial situado en Main Street, número 112, Columbus, Ohio, un inmueble comercial situado en Cherry Avenue, 85, Columbus, Ohio, ahorros personales en el First National Bank of Columbus por un importe de $183,000,
acciones de diversas empresas por un valor total de aproximadamente $65,000, bienes personales, incluyendo un automóvil, muebles y artículos domésticos. Lorraine oyó a Ezra silbar en voz baja. Ella misma estaba sorprendida. Sabía que Walter era ahorrador y que había invertido con éxito en bienes inmuebles, pero no sospechaba que su patrimonio fuera tan considerable. En cuanto a la disposición de los bienes mencionados, dispongo lo siguiente. El notario hizo una pausa y pasó la página. Ezra estaba sentado, literalmente al borde de la silla, con una sonrisa de triunfo en el rostro. Se volvió hacia Lorraine y dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Espero que no te hayas acostumbrado a tu panadería, querida. Pronto podrás decir adiós a ese agujero apestoso, y quizá también a esta ciudad. Lorraine no dijo nada, pero Maureen lanzó una mirada de reprobación a su hijo. Ezra, por favor. Él solo hizo un gesto con la mano. Ya, mamá. Todos saben que mi padre me lo ha dejado todo a mí. Solo quiero que Lorraine entienda que su vida va a cambiar. Se inclinó hacia su esposa por encima de la mesa. Se acabaron los madrugones, se acabó el trabajo duro. Serás la esposa de un hombre rico, aunque tendrás que aprender a comportarte como tal. Señor Todd, lo interrumpió fríamente Oliver Rask. ¿Puedo continuar? Ezra se recostó en el respaldo de la silla con una amplia sonrisa. Por supuesto, continúe. Soy todo oídos. El notario carraspeó y volvió al documento. En cuanto a la disposición de los bienes mencionados, dispongo lo siguiente. A mi amada esposa, Maureen Elizabeth Todd, le concedo el derecho de residencia vitalicia en la casa situada en Oak Street, número 23, independientemente de quién sea el propietario legal de dicha propiedad. Asimismo, le concedo una pensión mensual de $2,000 de mis ahorros durante toda su vida. Maureen sollozó en silencio. Lorraine le puso la mano en el hombro. A mi hijo, Ezra Walter Todd. El notario hizo una pausa y Ezra se inclinó hacia adelante de nuevo con una sonrisa aún más amplia. Le dejo la suma de $10,000 con la condición de que complete un tratamiento completo contra la adicción al alcohol en un centro médico acreditado. Dicha suma le será pagada tras la presentación de un documento oficial que certifique la finalización satisfactoria de dicho tratamiento. La sonrisa desapareció instantáneamente del rostro de Ezra. Se quedó paralizado, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Qué? Susurró. ¿Qué diablos es esto? Oliver Rask continuó imperturbable. Mi casa está en el número 23 de Oak Street, y también tengo propiedades comerciales en Main Street, 112 y Cherry Avenue, 85, todos mis ahorros personales, excepto la cantidad reservada para el mantenimiento de mi esposa, todas las acciones y los bienes personales los dejo en herencia a mi nuera, Lorraine Marie Todd, que fue como una hija para mí. En el despacho se hizo un silencio sepulcral. Lorraine sintió que se le helaba la sangre. Maureen, a su lado, se quedó paralizada. Ezra miraba al notario con los ojos muy abiertos, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. También se adjunta al testamento una carpeta con los documentos de transferencia de la propiedad de la casa situada en el número 23 de Oak Street, formalizados y registrados el 1 de marzo del año pasado, concluyó Oliver Rask y levantó la vista del documento. Esto es un error, logró decir Ezra. Aquí hay un error. No hay ningún error, señor Todd, respondió tranquilamente el notario. Esta es la última voluntad de su padre, expresada en pleno uso de sus facultades mentales y confirmada legalmente. Ezra se levantó de un salto, volcando la silla. «¡Es falso!», gritó con el rostro enrojecido. «Él no podía escribir eso. Soy su hijo, su único hijo. Todo debía ser mío». «Ezra, por favor», intentó calmarlo Maureen. «No», se volvió bruscamente hacia su madre. «¿Tú lo sabías?».
¿Sabías que iba a desheredarme y dejarle todo a ella?, dijo señalando a Lorraine. Morin negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No conocía los términos concretos del testamento, Ezra. Walter no me lo comentó. Mientes, gruñó él. Todos mienten. Se han confabulado a mis espaldas. Oliver Rusk se levantó de la mesa. Señor Todd, comprendo su malestar, pero debo pedirle que se controle. De lo contrario, tendré que llamar a seguridad. Ezra miró al notario y luego a Lorraine, que seguía sentada, aturdida por el inesperado giro de los acontecimientos. Tú, siseó, acercándose a ella. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has engañado a mi padre? ¿Cómo has conseguido que el viejo cambie el testamento a tu favor? Lorraine se levantó lentamente, mirando a su marido directamente a los ojos. Yo no he hecho nada, Ezra. Fue decisión de Walter. Ni siquiera lo sabía. No me mientas, gritó él, salpicando saliva. Sé que lo has manipulado. Todas esas visitas, tus cuidados, tu ayuda, todo era por el dinero. No es cierto, respondió Lorraine en voz baja pero con firmeza. Cuidé de tu padre porque lo respetaba y lo quería. Él fue bueno conmigo cuando tú... ¿Cuando yo qué?, la interrumpió Ezra, bajando peligrosamente el tono de voz. Vamos, termina la frase. ¿Cuando yo qué? Lorraine aguantó su mirada. Cuando estabas demasiado ocupado con tus apuestas y la bebida como para visitar a tu padre moribundo. Ezra se puso pálido de rabia. Por un momento, Lorraine pensó que la golpearía allí mismo, en la oficina del notario. Pero en lugar de eso, se dio la vuelta bruscamente y golpeó con el puño la estantería, haciendo que varios libros cayeran al suelo. Impugnaré este testamento, siseó sin volverse. Demostraré que mi padre estaba incapacitado o que fue presionado. Por supuesto, tiene derecho a impugnar el testamento ante un tribunal, dijo Oliver Rusk con calma. Pero debo advertirle que dispongo de todos los informes médicos necesarios que confirman que su padre estaba en pleno uso de sus facultades mentales en el momento de redactar el documento. Además, sacó otra hoja de la carpeta. Walter dejó una carta personal dirigida a usted, que pidió que le entregáramos en caso de que usted no estuviera de acuerdo con su decisión. Ezra se volvió y su mirada se posó en el sobre que sostenía el notario. ¿Qué carta? Una carta personal de su padre, repitió Rusk, tendiéndole el sobre. Puede leerla aquí o llevársela. Ezra dudó. Luego arrebató bruscamente el sobre de las manos del notario y lo abrió. Con manos temblorosas, desplegó la hoja de papel y comenzó a leer. A medida que leía, su rostro se ponía cada vez más pálido. Esto... No pudo terminar la frase y se dejó caer en la silla, aún apretando la carta. ¿Qué hay ahí, Ezra?, preguntó Morin en voz baja. Él la miró con los ojos vacíos. Diarios, dijo con voz ronca. Mi padre llevaba diarios, durante años. Lo anotaba todo. Mis deudas, las visitas que no hacía, cómo yo... Echó un vistazo rápido a Lorraine y luego volvió a mirar a su madre. Todo. Escribe que los diarios están en poder de su abogado y que, si impugno el testamento, se presentarán ante el tribunal. Lorraine y Morin se miraron sorprendidas. Ninguna de las dos sabía nada de los diarios. Oliver Rusk carraspeó. Walter era un hombre muy metódico y muy previsor. Ezra arrugó la carta en el puño y se levantó de un salto. Esto no ha terminado, dijo entre dientes mirando a Lorraine. No recibirás ni un centavo del dinero de tu padre, te lo juro. Con estas palabras salió corriendo del despacho y dio un fuerte portazo. En el silencio que siguió solo se oía el tic-tac del viejo reloj de la pared y los sollozos ahogados de Morin. Lo siento mucho, susurró Lorraine, abrazando a su suegra. No lo sabía. Nunca se lo pedí a Walter. Lo sé, querida, la interrumpió Morin, secándose las lágrimas. Walter siempre hizo lo que creía correcto y te quería mucho. Oliver Rusk carraspeó discretamente.
Si me lo permiten, me gustaría aclarar algunos puntos. La casa de Oak Street ya es suya, señora Todd, dijo dirigiéndose a Lorraine. Walter firmó la escritura de donación hace un año, aunque me pidió que lo mantuviera en secreto hasta su muerte. En cuanto al resto de los bienes, se necesitará algún tiempo para tramitar todos los documentos, pero legalmente usted es la única heredera, con la excepción de la cantidad reservada para los pagos mensuales a Maureen. Lorraine negó con la cabeza, aún incapaz de comprender lo que estaba pasando. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo Walter eso? El notario la miró por encima de las gafas. También le ha dejado una carta, dijo, sacando otro sobre. Quizá encuentre en ella las respuestas a sus preguntas. Lorraine tomó el sobre con manos tembloras. En él, con la letra sencilla de Walter, estaba escrito: Lorraine, abrir después de la lectura del testamento. Gracias, dijo ella en voz baja, guardando la carta en el bolso. La leería más tarde, cuando estuviera sola. ¿Y ahora qué?, preguntó Maureen mirando al notario. Oliver Rusk suspiró. Ahora tenemos que prepararnos para un posible juicio. Ezra no se rendirá fácilmente, sobre todo teniendo en cuenta su situación financiera, dijo mirando a Lorraine. Es posible que necesite un buen abogado, señora Todd. Lorraine asintió, sintiendo el peso de la nueva responsabilidad sobre sus hombros. Nunca había ambicionado la riqueza de Walter, nunca le había pedido nada más que su amabilidad y su apoyo, y ahora se encontraba en medio de un drama familiar, con un marido furioso, dispuesto a todo para quitarle su inesperada herencia. Al salir de la notaría, Lorraine se dio cuenta de que los Bishia de Ezra no estaban por ninguna parte. Evidentemente ya les había contado las novedades y se habían ido a discutir el plan de acción. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar en ello. «Te llevaré a casa», le dijo a Maureen, sujetando firmemente a su suegra por el brazo. «Necesitas descansar». Pero en el fondo, Lorraine sabía que ninguno de ellos iba a descansar. La guerra por la herencia de Walter Todd no había hecho más que empezar. La semana siguiente a la lectura del testamento transcurrió en una tensa espera. Lorraine se mudó con Maureen, en parte para apoyar a su suegra y en parte por miedo a quedarse sola en el piso que compartía con Ezra. No había visto a su marido desde aquel día en la notaría, pero sentía su presencia en todas partes. En las extrañas llamadas telefónicas en las que nadie decía nada, en las miradas sospechosas de los vecinos, en la creciente inquietud. El lunes por la mañana, cuando Lorraine llegó a la panadería, descubrió una ventana rota y el interior revuelto. Las bolsas de harina estaban rotas y su contenido esparcido por el suelo, formando montículos blancos. La masa que había dejado reposar la noche anterior había sido sacada de los moldes y pisoteada en el suelo. En la pared había escrito con pintura roja: «Ladrona». Lorraine se quedó de pie en medio del desastre, sintiendo cómo le subía la náusea. Sabía quién había sido. Si no era el propio Ezra, había sido por orden suya. La policía, llamada por el propietario de un taller mecánico vecino, llegó rápidamente, pero no mostró mucho entusiasmo. «¿Peleas con tu ex?», preguntó con desinterés el joven agente mientras anotaba los detalles. «¿O son los competidores?». «Mi marido», respondió Lorraine en voz baja. «Tenemos una situación complicada con la herencia». El agente resopló, claramente perdiendo interés. «Bueno, sin testigos ni pruebas no podemos hacer gran cosa. Instale una alarma y cámaras. ¿Y por qué no habla con su marido? Los problemas familiares es mejor resolverlos en familia». Cuando la policía se marchó, Lorraine empezó a limpiar. Por suerte, los hornos y el equipo principal no sufrieron daños, pero el día estaba perdido. No tenía tiempo de preparar los pasteles frescos para las entregas de la mañana. Tuvo que llamar a los clientes y disculparse. Una de las tiendas a la que llevaba bollos desde hacía 2 años rechazó inmediatamente seguir trabajando con ella. «No es nada personal, Lorraine»,
dijo el gerente, claramente incómodo. «Pero tu marido ha venido aquí. Dijo que tenías problemas con la ley, algo relacionado con una herencia. No queremos meternos en líos familiares». Ella intentó explicárselo, pero el gerente se mantuvo firme. Por la noche, llamaron otros 2 clientes con mensajes similares. Ezra estaba destruyendo metódicamente su negocio. Al regresar a la casa de Maureen, que ahora era oficialmente su casa, aunque la idea todavía le parecía extraña, Lorraine encontró un sobre grande en la puerta. Dentro había una notificación de que Ezra Tots había presentado una demanda para impugnar el testamento de su padre, basándose en la supuesta incapacidad de éste, así como en la posible influencia indebida de Lorraine Tots. «Lo está haciendo de verdad», le dijo a Maureen entregándole los papeles. «Intenta impugnar la última voluntad de Walter». Maureen suspiró mientras revisaba los documentos. «No me sorprende. Ezra nunca supo perder con dignidad. Esa misma noche sonó la alarma de la panadería. Acababa de activarse el sistema de seguridad recién instalado. Cuando Lorraine llegó allí con el guardia de seguridad, los ladrones ya se habían escapado, pero habían causado nuevos daños. Ahora uno de los hornos estaba dañado. Alguien había intentado claramente dejarlo fuera de servicio. Los días siguientes se convirtieron en una auténtica pesadilla. Lorraine se debatía entre intentar salvar su negocio, consultar con un abogado sobre la demanda de Ezra y cuidar de Maureen, que, a pesar de su aparente fortaleza, estaba muy afectada por lo que estaba pasando. Además, empezó a notar que había personas extrañas observando la casa, los mismos Bispia de Ezra que habían estado con él en la notaría. El jueves, Lorraine finalmente se decidió a llamar a su amiga Prue Hammond. No habían hablado en varios meses. Ezra no aprobaba esa amistad, ya que consideraba que Prue era mala influencia, lo que en su vocabulario significaba «te dice la verdad desagradable sobre mí». Prue llegó enseguida después de terminar su turno en el supermercado, donde trabajaba de cajera. Bajita, con el pelo corto y pelirrojo y una salpicadura de pecas en la cara, estaba tal y como Lorraine la recordaba. Enérgica, directa y dispuesta a apoyar a una amiga en cualquier situación. «¡Dios mío! ¡Lorraine!», exclamó, abrazando con fuerza a su amiga. «Tienes un aspecto horrible. ¿Qué te ha hecho ese cabrón?». Estaban sentadas en la cocina de la casa de Maureen. Lorraine aún no se atrevía a pensar en ella como Casa, y Lorraine le contó todo lo que había pasado en los últimos días. Prue la escuchaba sin interrumpirla, solo sacudiendo la cabeza de vez en cuando o maldiciendo en voz baja. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó cuando Lorraine terminó de contar. «No lo sé», admitió Lorraine con sinceridad. «El abogado dice que el caso contra Ezra es débil. No tiene pruebas de que Walter sea incapaz ni de que yo haya influido en él. Pero me temo que no se detendrá en una demanda judicial. Ya ves lo que está pasando con mi negocio». «Tienes que acudir a la policía», dijo Prue con firmeza. «Denuncia el acoso y las amenazas». Lorraine negó con la cabeza. «No tengo pruebas de que Ezra esté detrás del vandalismo en el taller». «¿Y qué hay de los moretones que te vi el año pasado?», preguntó Prue en voz baja. «¿Y la cicatriz en la sien que intentabas ocultar con el flequillo? ¿Y todas esas veces que cancelaste nuestras citas porque te caíste o te golpeaste con la puerta?». Lorraine apartó la mirada. «Es complicado». «No es complicado», replicó Prue. «Se llama violencia doméstica y es un delito. Si lo denuncias, la policía tendrá más motivos para relacionar a Ezra con los ataques a tu negocio». «No puedo», susurró Lorraine. «Maureen ya sufre bastante. Si todo esto sale a la luz...». «Maureen lo sabe», dijo una voz inesperada desde la puerta. Ambas mujeres se volvieron y vieron a la suegra de Lorraine de pie en el umbral. «Siempre supe lo que Ezra te hacía. Y Walter también». Maureen se acercó a la mesa y se sentó junto a Lorraine.
Hemos visto los moretones que intentabas ocultar. Hemos oído cómo te hablaba. Hemos notado cómo te estremecías cuando alzaba la voz. Tomó la mano de su nuera entre las suyas. Walter llevaba un diario. Durante años. Lo anotaba todo. Cada deuda de Ezra, cada vez que llegaba borracho, cada mentira que decía. Y las señales de que te hacía daño. Lorraine miró a su suegra con los ojos muy abiertos. No lo sabía. Claro que no lo sabías, dijo Maureen con suavidad. No nos metimos directamente, y te pido perdón por eso. Walter siempre tuvo la esperanza de que Ezra cambiara, madurara, pero el último año, cuando quedó claro que eso no iba a pasar, decidió actuar. Reescribió el testamento, puso la casa a tu nombre, creó un fondo fiduciario para mí, para que Ezra no pudiera acceder al dinero. Pero los diarios, comenzó Lorraine. Están con el abogado de Walter, respondió Maureen. Otro abogado, no Oliver, uno especializado en derecho de familia. Walter previó que Ezra intentaría impugnar el testamento y se preparó. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Lorraine. Maureen suspiró. Esperaba no tener que llegar a esto, que Ezra aceptara la voluntad de su padre y desistiera. Sacudió la cabeza. Una esperanza tonta, lo sé, pero sigue siendo mi hijo, por mucho que me haya decepcionado. Prue, que había observado en silencio la conversación, dijo en voz baja. Lorraine, tienes que usar esos diarios, no solo para el juicio sobre el testamento, sino también para protegerte de Ezra. Denuncia la violencia, consigue una orden de protección. Lorraine dudó. Una cosa era defender su derecho a la herencia de Walter y otra muy distinta acusar públicamente a su marido de violencia doméstica y exponer sus problemas familiares ante todos. Además, una parte de ella todavía sentía una extraña e irracional culpa hacia Ezra, como si realmente le hubiera quitado algo. Piénsalo, le dijo Prue con suavidad al ver su vacilación, pero no lo dejes pasar demasiado tiempo. Ezra está acorralado y esa clase de gente se vuelve peligrosa. Al día siguiente, cuando Lorraine llegó al taller, descubrió que la cerradura había sido forzada. Dentro la esperaba Ezra, sobrio, pero con un brillo febril en los ojos. Estaba sentado a su mesa, hojeando unos papeles. «Hola, cariño», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He decidido pasarme para ver cómo va tu pequeño negocio». Lorraine se quedó en la puerta, lista para salir corriendo en cualquier momento. «¿Qué haces aquí, Ezra? ¿Puedo llamar a la policía?» Él se rió. «¿Por qué? ¿Por visitar a mi mujer en el trabajo?» Se levantó y empezó a acercarse lentamente a ella. «Solo quería hablar, como amigos». «Será mejor que te vayas», dijo Lorraine con firmeza, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Podemos hablar a través de nuestros abogados». Ezra se detuvo a unos pasos de ella, con la sonrisa borrada del rostro. «Abogados, tribunales, ¿para qué tanto lío? Podemos resolverlo entre nosotros, ¿no?», bajó la voz. «Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo, Lorraine. Repartamos la herencia a partes iguales, 50 y 50. Es justo». «Tu padre pensaba de otra manera», respondió ella, tratando de mantener la calma. El rostro de Ezra se contrajo de ira, pero rápidamente se controló. «Mi padre era viejo y estaba enfermo. No sabía lo que hacía, y tú te aprovechaste de eso», dio otro paso hacia ella. «Pero estoy dispuesto a olvidarlo, a perdonarte. Solo tienes que firmar un par de papeles y nos separaremos en paz». «No», dijo Lorraine con firmeza. «No voy a firmar nada». Ezra apretó los puños. «No entiendes en qué situación me estás poniendo. Tengo deudas, Lorraine. Deudas importantes con gente importante. No van a esperar a que termine el juicio». «Eso no es problema mío», respondió ella, sorprendida de su propia valentía. «Tú te metiste en esas deudas. Tú elegiste el juego y la bebida en lugar del trabajo». «Maldita desagradecida»,
estalló Ezra con el rostro enrojecido. Después de todo lo que he hecho por ti, te di mi apellido, un techo sobre tu cabeza, y tú me pagas robando la herencia de mi padre. Se abalanzó sobre ella, pero Lorraine estaba preparada. Salió corriendo y le cerró la puerta en las narices. Afuera ya la esperaba el guardia de seguridad que había contratado tras el primer incidente. ¿Algún problema, señora?, preguntó al ver su rostro pálido. Mi marido, susurró ella. Está dentro. Parece que es peligroso. El guardia asintió y se dispuso a coger la radio, pero en ese momento la puerta se abrió de golpe y Ezra salió disparado. Al ver al guardia se detuvo, jadeando. ¿Así que ahora va a ser así?, siseó mirando a Lorraine. ¿Te escondes detrás de otros? ¿Contratas matones para que te protejan de tu propio marido? Señor, le ruego que abandone el recinto, dijo el guardia con calma. De lo contrario tendré que llamar a la policía. Ezra lo miró con desprecio y volvió a mirar a Lorraine. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Lo lamentarás. Con estas palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Lorraine temblando por el miedo y la adrenalina. Esa misma noche, finalmente se decidió. Junto con Maureen, se dirigieron al abogado de Walter, un hombre mayor pero enérgico llamado Hank Foster. Sacó de la caja fuerte 3 gruesos cuadernos con tapas de cuero, los diarios de Walter. Su suegro era un hombre muy metódico, dijo Foster, entregándole los cuadernos a Lorraine. Documentaba todo, fechas, cantidades, nombres. Aquí hay anotaciones sobre las deudas de Ezra, sobre las visitas que no hizo, sobre las veces que llegó borracho y, tosió delicadamente, sobre indicios de que usted sufría malos tratos. Lorraine abrió con cuidado uno de los cuadernos. La letra ordenada de Walter, fechas, hechos, a veces breves comentarios. Sin emociones, solo una fría constatación de los hechos. Pero eso hacía que las anotaciones parecieran aún más acusadoras. 10 de marzo. Ezra me pidió $300. Dijo que era para arreglar el coche. Lo vi por la noche en el bar de Main Street, jugando al póker. Tú de abril. Lorraine llegó con un moratón debajo del ojo. Dijo que se había golpeado con el armario. Ezra volvió ayer tarde, borracho. 15 de junio. Ezra no vino al cumpleaños de Maureen. Llamó a las 8 de la tarde y dijo que se había retrasado en el trabajo. Jim Parker lo vio por la tarde en la casa de apuestas. Página tras página, año tras año, la crónica de la decepción de un padre por su hijo. Estos diarios pueden ser un argumento decisivo en el juicio, dijo Foster. Demuestran que Walter estaba en pleno uso de sus facultades mentales y tenía motivos fundados para decidir desheredar a Ezra. Y para obtener una orden de protección, añadió Maureen mirando a Lorraine. Querida, debes pensarlo. Ezra se está volviendo cada vez más impredecible. Lorraine cerró el cuaderno, sintiendo una extraña mezcla de alivio y amargura. Walter lo sabía todo, lo había visto todo, y aunque no había intervenido directamente, había preparado el terreno para su liberación. Presentaré la denuncia, dijo con determinación, y por orden de protección y violencia doméstica. Al día siguiente se dirigió a la comisaría. Pruy la acompañó para darle apoyo moral. El proceso resultó largo y agotador. Rellenar papeles, prestar declaración, fotografiar viejas cicatrices. Los policías fueron amables, pero Lorraine notó su escepticismo. Otra mujer que acusaba a su marido de violencia tras una pelea familiar. Solo cuando les mostró los diarios de Walter y les contó los últimos incidentes en la panadería, su actitud cambió. Sobre todo cuando quedó claro que se trataba de una herencia importante, lo que le daba a Ezra un motivo serio para perseguirla. Hoy mismo emitiremos una orden de protección temporal, dijo el detective mientras revisaba los documentos. Prohíbe al señor Todd acercarse a usted, a su casa y a su lugar de trabajo. En 2 semanas habrá una audiencia para decidir si se concede una orden permanente.
Cuando ella y Prue salieron de la comisaría, Lorraine sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar libremente. La ley estaba de su parte, tenía pruebas, ya no estaba indefensa. «Estoy orgullosa de ti», dijo Prue, abrazándola. «Ha sido un acto valiente». Lorraine sonrió, pero en su interior seguía sintiéndose inquieta. Conocía a Ezra. La orden de alejamiento no era más que un trozo de papel para él. Si decidía hacerle daño, no le detendrían unos trámites legales. Esa noche, Lorraine no podía dormir. Estaba tumbada en la habitación de invitados de la casa de Maureen, escuchando cada ruido. Hacia las 3 de la madrugada, le pareció oír el sonido de cristales rotos abajo. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Se levantó en silencio y se acercó a la puerta, escuchando. Desde abajo llegaban sonidos amortiguados. Alguien intentaba moverse en silencio, pero no lo conseguía. Con cuidado, tratando de no hacer ruido con las tablas del suelo, Lorraine se acercó a la habitación de Maureen y llamó suavemente a la puerta. Su suegra abrió casi de inmediato, como si tampoco estuviera durmiendo. «Hay alguien abajo», susurró Lorraine. Maureen asintió. «Lo he oído. Ya he llamado a la policía». Se quedaron en la oscuridad, escuchando los ruidos que provenían de abajo. Alguien estaba abriendo cajones, moviendo cosas. Luego se oyó un grito ahogado de triunfo. «Es Ezra», dijo Maureen en voz baja. «Reconozco su voz». «¿Qué está buscando?», preguntó Lorraine. «Quizá dinero», respondió Maureen. Walter siempre guardaba dinero en efectivo en casa. Era una vieja costumbre, no confiaba del todo en los bancos. Normalmente unos $20,000. «¿20,000?», exclamó Lorraine. «¿Y dónde están?» «En su despacho, detrás de los libros. Hay una caja fuerte secreta». Maureen esbozó una leve sonrisa. Walter era un poco paranoico con esas cosas. Oyeron que algo se movía abajo, luego otro grito, esta vez claramente de júbilo. A continuación, pasos rápidos hacia la puerta de entrada. «Lo ha encontrado», susurró Maureen. En ese momento se oyó el ulular de las sirenas de la policía. Los pasos se aceleraron y la puerta de entrada se cerró de un portazo. Lorraine y Maureen corrieron hacia la ventana justo a tiempo para ver a Ezra salir corriendo de la casa con una caja en las manos. Corrió hacia el coche aparcado al otro lado de la calle, pero no había dado ni 10 pasos cuando dos figuras surgieron de la oscuridad, los mismos ONG que habían estado con él en la notaría. «¡Tots!», gritó uno de ellos. «Tenías que haber traído el dinero hace una semana». Ezra se detuvo, atrapado entre el coche de policía que se acercaba y sus acreedores. «Tengo el dinero», gritó levantando la caja. «Aquí mismo. 20,000 en efectivo». «Demasiado tarde», respondió el segundo hombre, dando un paso hacia él. «El plazo venció hace una semana. Ahora los intereses han aumentado». «Pero no pude». La voz de Ezra sonaba desesperada. «Mi padre murió y toda su herencia fue a parar a esa zorra. Lo intenté. No tuvo tiempo de terminar». Uno de los hombres le dio un fuerte puñetazo en el estómago, haciéndole doblarse por la mitad. La caja se le cayó de las manos, esparciendo los fajos de billetes por la acera. El segundo hombre agarró a Ezra por el pelo y lo arrastró hacia el coche. En ese momento, se acercó un coche de policía, cegando a todos con sus luces. Los agentes salieron con las armas en ristre. «¡Policía! ¡Todos quietos!». Los hombres se quedaron inmóviles, todavía sujetando a Ezra. Uno de ellos, tras evaluar la situación, levantó lentamente las manos. El segundo, tras dudar un momento, siguió su ejemplo. Ezra se derrumbó de rodillas, tosiendo y agarrándose el estómago. Lorraine y Maureen observaban la escena sin poder creer lo que veían. Los policías esposaron a los 3 hombres, incluido Ezra, recogieron el dinero esparcido y pidieron refuerzos. «Se acabó», dijo Maureen en voz baja, tomando a Lorraine de la mano. «Ahora sí que se acabó». El juicio se fijó para mediados de mayo,
2 meses después de la muerte de Walter. Durante todo ese tiempo, Lorraine vivió en un estado de nerviosa expectación, a pesar de que Ezra estaba bajo custodia. Lo arrestaron por violar la orden de alejamiento, allanamiento ilegal y robo. Además, la policía había iniciado una investigación por sospecha de vandalismo en la panadería de Lorraine. La fianza era elevada y por lo que Lorraine sabía, su marido no podía pagarla. Sentada en la sala del tribunal junto a Maureen y su abogado, Lorraine no podía evitar sentir una punzada de pena al mirar a Ezra. Había adelgazado notablemente durante su estancia en prisión preventiva, tenía ojeras y su postura, antes segura de sí misma, había dado paso a la encorvadura de un hombre derrotado. Su abogado, joven y claramente inexperto, revisaba nerviosamente los papeles, susurrando algo a su cliente de vez en cuando. La jueza, una mujer mayor de mirada penetrante y reputación de justa pero estricta servidora de la ley, escuchó atentamente a ambas partes. El abogado de Ezra intentó demostrar que Walter Tots había sufrido demencia en los últimos meses de su vida y no era consciente de las consecuencias de sus actos. También insistió en que Lorraine había utilizado su influencia sobre el anciano enfermo para manipularlo y conseguir que cambiara el testamento a su favor. La defensa de Lorraine presentó informes médicos que confirmaban que Walter Tots había conservado la lucidez mental hasta el final. El notario Oliver Rask declaró que el difunto estaba absolutamente seguro de su decisión y que había revisado varias veces cada punto del testamento. Pero el argumento decisivo fueron los diarios de Walter, presentados por el abogado Hank Foster. Su señoría, dijo, sosteniendo en sus manos los conocidos cuadernos de cuero. Estos diarios, que Walter Tots llevó durante casi 10 años, no dejan lugar a dudas de que su decisión de cambiar el testamento fue meditada y fundamentada. En ellos se documentan detalladamente numerosos casos de comportamiento irresponsable de su hijo, sus deudas, su adicción al juego y al alcohol y, lo que es especialmente preocupante, indicios de violencia doméstica hacia su nuera. La jueza examinó atentamente los diarios, levantando la vista de vez en cuando hacia Ezra, que estaba sentado con la cabeza gacha. Cuando terminó de leer, se hizo el silencio en la sala. Sobre la base de las pruebas presentadas, dijo finalmente la jueza, el tribunal no encuentra motivos para declarar nulo el testamento de Walter Frederick Tots. Se han cumplido todos los requisitos legales. Los certificados médicos confirman su capacidad para actuar en el momento de redactar el documento y los registros personales indican claramente los motivos de la decisión tomada. El testamento se declara legal y ejecutable en su totalidad. Lorraine sintió cómo la tensión que había paralizado su cuerpo durante los últimos meses comenzaba a desaparecer. Maureen le apretó con fuerza la mano y, cuando Lorraine se volvió hacia su suegra, vio en sus ojos lágrimas de alivio y orgullo. Ezra no dijo ni una palabra. Cuando terminó la sesión, le dirigió a Lorraine una larga mirada, no maliciosa, como ella esperaba, sino más bien vacía, ausente. Luego se lo llevaron de vuelta a la celda para esperar la decisión sobre los demás cargos que se le imputaban. ¿Qué va a pasar ahora con él?, preguntó Lorraine al salir del juzgado. Teniendo en cuenta todas las circunstancias, respondió su abogado, creo que le ofrecerán un acuerdo, quizá una condena condicional y tratamiento obligatorio para el alcoholismo. Pero yo, en su lugar, no se preocuparía por él. Concéntrese en su vida, señora Todd. Se lo ha ganado. Una semana más tarde, Lorraine se enteró de que Ezra había aceptado el acuerdo con la fiscalía. Le impusieron una pena de libertad condicional y la obligación de someterse a un programa de rehabilitación. Sin embargo, en lugar de quedarse en Columbus, decidió marcharse. Lorraine recibió una breve nota a través de su abogado. Me voy de la ciudad. Empiezo una nueva vida en un lugar donde nadie me conoce. No me busques. No quiero divorcio ni formalidades.
Simplemente olvídate de que existo, como yo intentaré olvidarme de ti. Ezra. Leyó la nota varias veces tratando de entender lo que sentía. ¿Alivio? Sin duda. ¿Tristeza? Quizás un poco, no por Ezra, por cómo se había convertido, sino por el hombre joven y enérgico del que se había enamorado. Pero, sobre todo, sentía un extraño vacío, como si hubiera pasado la última página de un libro largo y pesado. ¿Estás bien?, preguntó Morin cuando Lorraine le mostró la nota. Sí, respondió ella tras una pausa. Creo que sí. Es extraño darse cuenta de que todo ha terminado de verdad. Morin la abrazó. No ha terminado, querida. Solo está empezando. Y tenía razón. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de nuevos comienzos. Ahora que Lorraine tenía los medios y la libertad para disponer de su vida, por fin podía llevar a cabo todas las ideas que había pospuesto durante años. Lo primero que hizo fue ampliar su panadería. Alquiló un local más espacioso en una zona mejor, compró maquinaria moderna que le permitía multiplicar la producción y contrató a 2 ayudantes, 2 mujeres jóvenes con experiencia en panaderías que compartían su pasión por la repostería de calidad. Quiero que nuestros productos sigan siendo tan caseros y deliciosos como antes, les explicó en la primera reunión. Sin aditivos artificiales, solo ingredientes naturales. No aspiramos a convertirnos en una gran fábrica, pero debemos garantizar una calidad constante y entregas puntuales. Las nuevas oportunidades trajeron consigo un nuevo nivel de responsabilidad. Lorraine pasaba 12 horas al día en el taller, supervisando cada aspecto de la producción, formando a los nuevos empleados y organizando las entregas. Seguía levantándose antes del amanecer para amasar ella misma la primera tanda de masa, un hábito que se le había inculcado durante años de trabajo y que se había convertido en un ritual casi meditativo. Morin, al ver su cansancio, le ofreció ayuda. He trabajado 30 años en una biblioteca, dijo. Sé manejar el papeleo y los números. Déjame encargarme de la contabilidad y la documentación para que tú puedas concentrarte en la producción. Lorraine aceptó la oferta con gratitud. Trabajando juntas, pronto establecieron un sistema eficaz. Morin no solo era una excelente contable, sino que también tenía un verdadero talento para negociar con proveedores y clientes. Su tranquila seguridad y su atención al detalle impresionaban a los socios comerciales. Para el otoño, el negocio de Lorraine no solo se había recuperado del vandalismo, sino que había alcanzado un nuevo nivel de calidad. Consiguió un contrato para suministrar productos de panadería a la cadena de supermercados Fresh Mart, lo que significaba ingresos estables y la posibilidad de seguir creciendo. Sus bollos y croissants se convirtieron en una marca reconocida en Columbus, y muchas cafeterías de la ciudad le pedían productos de panadería para sus clientes. Mientras tanto, Morin decidió vender su viejo coche y comprar uno nuevo, más adecuado para el reparto de productos. Al vaciar el garaje antes de vender el coche, Morin y Lorraine encontraron muchas cosas de Walter: sus herramientas, su colección de sellos antiguos, sus aparejos de pesca. Le encantaba pescar, aunque rara vez encontraba tiempo para hacerlo, dijo Morin con ternura, revisando con cuidado las cajas con señuelos y anzuelos. Siempre decía que cuando se jubilara pasaría todas las mañanas en el lago, pero incluso jubilado siguió trabajando, ya no como cartero, sino dedicándose a sus propiedades inmobiliarias. Era un hombre increíble, respondió Lorraine en voz baja. Le debo mucho. Él creía en ti, dijo Morin con sencillez. Veía tu fuerza, incluso cuando tú misma no la veías. A finales de septiembre, casi 6 meses después de la muerte de Walter, Lorraine finalmente se decidió a mudarse al estudio de su suegro, en el segundo piso de la casa. Durante todo ese tiempo, la habitación había permanecido intacta. Lorraine trabajaba en la mesa de la cocina o en el salón, sin atreverse a perturbar el último refugio de su suegro. Ahora es tu casa,
le dijo Maureen con suavidad al notar su vacilación. Y Walter hubiera querido que usaras su estudio. Siempre decía que era la mejor habitación de la casa. Por la mañana le daba el sol y por la tarde se veía la puesta de sol. Lorraine asintió con la cabeza y empezó a ir poniendo el estudio a su gusto. No cambió mucho la decoración. Las mismas cortinas pesadas de color burdeos, la misma mesa maciza de roble, las mismas estanterías llenas de viejos volúmenes de historia, geografía y, por supuesto, correo. Pero añadió algunas cosas suyas, fotos de sus padres, un cactus que le había regalado Prue, una manta de colores vivos para el sillón junto a la ventana. Una noche, mientras rebuscaba en los cajones del escritorio, encontró una pequeña caja de madera pulida. Dentro había un sobre con su nombre escrito en la letra familiar de Walter. Lorraine recordó inmediatamente el sobre que había recibido del notario el día de la lectura del testamento, pero no lo había abierto, demasiado conmocionada por todo lo que estaba pasando. Ese sobre seguía en su bolso, sin abrir. Ahora tenía 2 cartas de Walter. Decidió leer primero el que acababa de encontrar. Abrió con cuidado el sobre y sacó una hoja doblada. «Querida Lorraine», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy y espero que te estés acostumbrando a tu nueva casa. Sí, así es, a tu casa. Sé que quizá te resulte extraño oír esto, pero quiero que sepas que te regalo esta casa y todo lo demás, no por lástima ni para castigar a Ezra, aunque sin duda se merece una lección, sino porque tú te lo mereces». Lorraine sintió un nudo en la garganta, pero siguió leyendo. «Te he observado durante todos estos años. He visto cómo soportabas con paciencia el desprecio y la crueldad de mi hijo. Cómo trabajabas con tenacidad para crear algo propio, cómo nunca te quejabas ni buscabas el camino fácil. Me recuerdas a mí cuando era joven, igual de decidida y trabajadora. La única diferencia es que yo tuve la suerte de conocer a Maureen, y tú no tuviste la suerte de conocer a Ezra». A Lorraine se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se las secó y siguió leyendo. «Siempre quise tener una hija. Maureen no podía tener más hijos después de Ezra. Hubo complicaciones en el parto. Lo aceptamos, pero una parte de mí siempre añoró tener una hija a quien transmitir mi sabiduría y mi experiencia. Cuando Ezra te trajo a nuestra casa, sentí inmediatamente una conexión especial. Eres exactamente la hija con la que había soñado, inteligente, bondadosa y fuerte de espíritu». Lorraine ya no pudo contener las lágrimas. Rodaban por sus mejillas y caían sobre el papel. Se las secó con cuidado con un pañuelo, temiendo borrar aquellas preciosas palabras. «Perdón por no haber intervenido antes. Veía los moretones que intentabas ocultar. Oía cómo te hablaba Ezra. Sabía de sus deudas y de su alcoholismo, pero seguía esperando que cambiara, que madurara, que se convirtiera en un hombre digno de ti. Eran las esperanzas estúpidas de un anciano que no quería admitir lo obvio. Mi hijo no había salido a mí, sino a mi padre, tan irresponsable y egoísta como él. Luché contra ese legado toda mi vida y creí haberlo vencido, pero se manifestó en la siguiente generación». Lorraine nunca había oído a Walter hablar de su padre. Siempre había supuesto que había crecido en una familia normal y cariñosa. Esta nueva información la hizo ver a su suegro y a la relación con su hijo con otros ojos. «Espero que ahora puedas vivir sin miedo. Espero que utilices lo que te he dejado para construir la vida que te mereces. La casa, el negocio, el futuro, todo eso es tuyo. Te lo has ganado con tu trabajo, tu bondad y tu fuerza. Tú eres una auténtica Todd, al contrario que mi hijo. Lleva este apellido con orgullo, porque tú encarnas todo lo mejor que ha significado jamás». Lorraine apretó la carta contra su pecho, sintiendo cómo las lágrimas seguían fluyendo. Durante todos esos meses había llevado consigo un vago sentimiento de culpa, como si hubiera robado algo que no le pertenecía, como si no mereciera la generosidad de Walter. Ahora,
Al leer sus palabras, por fin lo entendía. Él realmente quería que ella lo tuviera todo. No por lástima, sino por respeto y amor. Sé feliz, mi querida hija. Vive la vida al máximo. Y recuerda, donde quiera que esté ahora, estoy orgulloso de ti. Siempre tuyo, Walter. Lorraine se quedó sentada en la silla durante un largo rato, contemplando la puesta de sol a través de la ventana del despacho. Seguramente Walter se había sentado allí de la misma manera, observando cómo el día daba paso a la noche, reflexionando sobre su vida, su familia y el futuro. Al recordar la segunda carta, la sacó del bolso y la abrió. Era más breve, más formal, pero contenía los mismos sentimientos. Lorraine, si estás leyendo esto, significa que mi testamento ya ha sido leído y que conoces mi decisión. No dudes ni te sientas culpable. Te mereces todo lo que te he dejado, e incluso más. Busca en mi despacho, en el cajón de la mesa, hay otra carta para ti, más personal. Cuida de Maureen. Es más fuerte de lo que parece, pero necesitará tu apoyo. Y recuerda, siempre creí en ti. Walter. Lorraine sonrió entre lágrimas. Incluso después de muerto, Walter seguía siendo el mismo hombre organizado y previsor que había sido en vida. Llamaron suavemente a la puerta. Lorraine se secó rápidamente las lágrimas y dijo: «Adelante». Maureen asomó la cabeza por la puerta del estudio. «He traído el té», dijo entrando con una bandeja. «Pensé que te vendría bien algo caliente en esta tarde tan fresca». Dejó la bandeja sobre la mesa y vio las cartas. «Ah, las has encontrado», dijo con suavidad. Sabía que Walter te había dejado unas cartas, pero no sabía dónde. Era muy reservado en los últimos meses. ¿Lo sabías?, preguntó Lorraine sorprendida. Maureen asintió con la cabeza mientras servía el té en 2 tazas. No sabía el contenido, pero sabía que te escribía. Pensaba mucho en cómo dejar todo en orden para protegerte después de su partida. Se sentó en el sillón frente a Lorraine y tomó su taza. «¿Sabes?», continuó después de una pausa, «cuando conocimos a Walter, era cartero en mi zona. Todos los días venía con cartas y paquetes, siempre educado, siempre puntual. Yo trabajaba entonces en la biblioteca y lo veía a menudo allí. Le gustaba leer libros de historia. Un día se armó de valor y me invitó a tomar un café. Me dijo que un cartero y una bibliotecaria eran la pareja ideal, ya que ambos trabajábamos con la transmisión de información». Lorraine sonrió al imaginar al joven Walter invitando nerviosamente a salir a la chica que le gustaba. «Siempre fue muy responsable», continuó Maureen. «Siempre se preocupaba por los demás. Cuando nació Ezra, Walter juró que sería mejor padre que el suyo. Y lo intentó, de verdad que lo intentó. Pero supongo que a veces nuestros miedos nos hacen cometer errores. Tenía tanto miedo de ser demasiado estricto que se volvió demasiado blando. O tal vez no sea eso. Tal vez algunos rasgos simplemente se transmiten de generación en generación, como él escribía». Dio un sorbo al té y miró a Lorraine. «En cualquier caso, quiero que sepas que apoyo totalmente la decisión de Walter. Fuiste mejor hija para él de lo que Ezra fue hijo para él. Y yo también», su voz se quebró. «Me has dado la oportunidad de volver a sentirme necesaria, de tener un objetivo en la vida. Te lo agradezco». Lorraine se levantó y abrazó a su suegra. «Soy yo quien debe darte las gracias», dijo, «por tu bondad, por tu apoyo, por acogerme en tu familia». Se quedaron sentadas en el despacho durante mucho tiempo, contemplando la puesta de sol y hablando del pasado, del futuro, de los planes para ampliar el negocio, de la posibilidad de abrir una pequeña cafetería junto a la panadería, del viaje a Europa que Maureen siempre había querido hacer. Cuando oscureció, Lorraine encendió la lámpara de mesa, la misma bajo cuya luz Walter debía de haber escrito sus diarios y cartas. La cálida luz se extendió por la habitación, creando una sensación de comodidad y seguridad. «¿Sabes?», dijo Lorraine mirando la luz de la lámpara. «Creo que es la primera vez en mucho tiempo que me siento realmente en casa».
Maureen sonrió y le apretó la mano. Bienvenida a casa, querida. Bienvenida a casa.